Mi papá se llamaba Daniel, era pastor. Se jubiló y murió siendo pastor Daniel Gaidú, el pastor Gaidú. Era un aparato mi papá. Tenía una capacidad que yo siempre le admiré de que él se relacionaba con todo el mundo. Todo, ¿eh? Con un niño, por ejemplo. Él enseguida estaba charlando con un niño y vos por ahí lo veías, estaba hablando ahí. ¿De qué hablan este muchacho? Por ahí con un hippie. Un día me acuerdo, fuimos a Villa Giardino, donde él vivía, acá en el norte, cordobesa, en el norte de acá de Córdoba. Y era un día de invierno, hacía un frío impresionante allá, es más alto, es la parte alta del Valle de Punilla, hace mucho frío. Él estaba trabajando en su carpintería atrás, eh, entonces entramos, saludamos a mamá y fuimos a saludarlo atrás. Cuando llego atrás, estaba hablando con un hippie. Hay comunidades de hippies medio escondidas en la montaña, ya, ¿viste? Viven en forma rara, son gente rara para uno, ¿no? Y, y estaba hablando con este hippie, papá enfundado, con gorrita llena de acerrín, sus anteojos también llenos de acerrín, campera, pantalón, todo bien abrigadito, trabajando, y estaba hablando en ese momento con este hippie. Un hippie alto era un flaco alto, de barba, y que tenía un olor así como a quemado, a humo, un olor raro, de sandalias estaba. Tenía los dedos así afuera, un frío me dio verlo así. Bueno, ese era papá, hablando con estas personas así. Siempre era un aparato papá y las cosas que comentaba, porque él podía estar hablando con un niño y al rato podía estar hablando con alguien de filosofía o de psicología. A él le gustaba, leía mucho y le gustaba y hablaba de todos esos temas y hablaba con soltura de esos temas, ¿no? Siempre fue sorprendente para mí eso con papá, que fue de paso nuestro pastor, el que nos llevó al altar a Mónica y a mí, y así. eh, Tuvimos un tiempo que compartimos el pastorado en la iglesia en Godoy Cruz, Mendoza. Un domingo, la iglesia había preparado un picnic, la iglesia tenía un camping, y entonces habíamos organizado un picnic de la iglesia y habíamos alquilado colectivo y todo el mundo que iba en sus autos y que esto y que lo otro, y habíamos tenido un picnic de la iglesia. Lo habíamos estado anunciando como 2 meses antes. Acuérdense que tal fecha es el picnic de la iglesia y no se olviden de reservar ese día y que esto que lo otro. Y ese domingo que voy a hacer referencia era el domingo después. Y entonces en los anuncios yo comparto qué lindo que pasamos el día de picnic con la iglesia ayer, porque había sido el sábado, y una señora en el medio del templo ahí dice, ¿cómo picnic de la iglesia? ¿Por qué no avisaron? Y como todo el mundo, claro, ella había estado faltando, faltó 2 domingos, cayó y no registró y se enteró de que había pasado el día de ayer el picnic. Entonces toda la gente se rió. Y después estábamos comentando con papá eso, y papá da esas sentencias de sabiduría oriental del gurú santafesino, nacido en Venado Tuerto, y dice, escúchame, Daniel, dice así, ¿y vos te crees que cuando la gente, cuando vos estás predicando, te miran sin parpadear y vos te crees que están entendiéndolo y haciendo caso de lo que uno dice? Tienes razón, hay cosas que entran por un oído y no entran, pasan directamente al baño y de ahí se van. Es así con muchas de las cosas, ¿no? Y hay pensamientos, hay ideas importantes aún de la vida, que se nos pasan por alto. Es que justo estábamos distraídos, es que justo no entendimos, es que justo me habló alguien por teléfono, es que justo estaba preocupado con tal y justo, siempre justo, justo y justo nos vamos perdiendo cosas muy ricas, muy valiosas y después todavía encima nos preguntamos, ¿dónde hay cosas valiosas? ¿Dónde hay? A mí nunca yo tengo una mala suerte y la verdad es que nos pasan cosas que nosotros no reparamos.
Yo quisiera hoy leer un texto que es parte de un texto más, obviamente, mucho más largo, en Primero Crónicas 29:11, para decir que una de esas frustraciones, ¿viste cuando vos enseñás algo y nadie te da bolilla? Y lo enseñás una y otra y otra y otra vez y nadie te da bolilla. Yo con esto tengo un complejo de inferioridad. El libro de Crónicas, como su nombre lo indica, son femenino, las crónicas, pertenece a un par de libros que hay en el Antiguo Testamento que son libros. En el Antiguo Testamento no hay cartas. Los escritos del Antiguo Testamento son libros. En el Nuevo Testamento, la mayoría de los escritos son cartas. Las cartas son femeninas, las cartas. Por eso es que decimos Primera Corintios 13. Primera, porque es la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios. Pero en el Antiguo Testamento, Crónicas, como el que voy a leer ahora enseguida, es un libro. Entonces no es Primera Crónicas, sino Primero Crónicas. Ahora vos fíjate, ¿cuántos líderes que conocen mucho la Biblia no dicen cuando citan un libro como Crónicas en el Antiguo Testamento o Samuel, y en vez de decir primero Crónicas, porque es el primer libro de Crónicas o el primer libro de Samuel, dicen primera Samuel tanto? Yo lo he dicho y alguien atrás mío el domingo siguiente dice, hoy vamos a leer en segunda crónica. Y yo digo, está bien. En una época me recalenté y dije, no voy a decir más, listo. Quieren hablar más, que hablen mal. Pero no, yo quiero insistir en que hablemos bien. Libro del Antiguo Testamento es masculino. Primero Crónicas 29:11. Escrito con números del Nuevo Testamento, epístolas tienen un género femenino, no olvidar. Ahora, este texto que elegí para hoy tiene una frase que yo quiero levantar, solamente una frase. El texto de Primero Crónicas 29:11 dice así: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también el reino, y tú estás por encima de todo. Tres tríadas, si te fijas, tres cosas que dice que son de Dios. Y después hay más leyendo el texto. Pero yo quiero quedar esta mañana con esta frase que dice, y tú estás por encima de todo. Fíjate vos, fíjate vos, tenés una situación que te parece abrumadoramente gigante. ¿Te parece que hay algo que es abrumadoramente aplastante? En este texto hay un reconocimiento de que Dios está por encima de todo. Así que fíjate en tu problema, fíjate qué es eso que te causa temor o que te hace sufrir o que te tiene angustiado por la noche. Pero pensá, sobre eso está Dios y está sobre todo aquello por lo cual nosotros oramos cada día. Te felicito porque tenés un Dios que está arriba de todo. Es decir, no hay ningún problema que sea más alto que el Dios al cual oramos. Te mando un beso.